Ok. Buenas tardes. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a la 43ª Semana del Humanismo. Agradecemos la presencia de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras que nos acompañan aquí vía Zoom. Y antes de iniciar con la presentación de nuestra conferencista magistral, queremos solicitarle a quienes tengan preguntas, las coloquen aquí en el chat de Zoom para ser leídas al finalizar la conferencia. Tenemos el honor de presentar a la doctora Mónica Torres Torija González, doctora en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura por la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesora titular de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el área de licenciatura y posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, en el área de literatura, análisis y crítica literaria, investigación literaria y seminario de tesis. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales en torno a la literatura del norte mexicano, la literatura de frontera, la literatura de migración, las cartografías narrativas, la estética de la violencia y la narconarrativa mexicana. Forma parte del grupo de investigación Literatura y Cultura del Norte de México, donde coordina la cátedra Palimpsesto y pertenece al Grupo Internacional de Investigación de la Violencia de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. Ha participado y o coordinado en las siguientes publicaciones: Desplazamientos de la literatura mexicana actual, en la Universidad de Guanajuato, ediciones EON, México 2019, Investigaciones sobre la violencia, una mirada desde textos y prácticas artísticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México 2020. Ha publicado recientemente Literatura del Desierto, la cartografía narrativa de Jesús Gardea en el libro Literatura Mexicana del Norte, San Luis Potosí, el Colegio de San Luis, de la UACJ, 2019. Las formas de resistencia ante la violencia en Perra Brava de Orfa, Alarcón. En Altre Modernita, otras modernidades. Autres Modernites, Oters Modernities, en 2019. Placeres, el sofocado infierno de una tropa de infelices, en el libro Casi toda la luz. Textos críticos en torno a Jesús Gardea, 2019. Soñar con una guerra es también soñar la muerte de sus muertos. Prólogo a la edición del libro Soñar la guerra de Jesús Gardea, 2020. La violencia y la estética ruinosa de un mundo carente de utopías en la narrativa de Giovanni Rodríguez, en 2021, entre otros. Ella nos presenta la conferencia magistral Cartografía Social del Feminicidio en el Silencio de los Cuerpos, de Sergio González Rodríguez. Adelante, por favor, doctora. Gracias, Karen. Voy a compartir pantalla para empezar. ¿Ahí se está viendo? Sí, maestra. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por acompañarme en esta tarde sobre un tema que, bueno, causa un poquito de estrago por la crudeza, pero bueno, es importante también pensar y reflexionar sobre ello. Cartografía social del feminicidio en el silencio de los cuerpos, relatos de los feminicidios. La violencia contra las mujeres representa el fundamento del feminicidio, que suele someterse con violencia extrema en una sociedad que ha llegado a normalizar lo atroz, por lo que es imprescindible recordarlo. Escribir la violencia, como lo expresa Rivera Garza, es también reconstruir esos cuerpos despojados de agencia y movilizados por el horror. Es dolerse con el otro a través de un lenguaje hecho de dolor, cuyas cualidades críticas y utópicas tienen la capacidad de guarecernos de la intemperie. Marcela Lagarde, antropóloga mexicana y una de las teóricas más importantes del feminismo contemporáneo latinoamericano, considera la violencia de género como la violencia misógina contra las mujeres, por ser mujeres ubicadas en relaciones de desigualdad de género, opresión, exclusión, subordinación, discriminación, explotación y marginación.
Las mujeres son víctimas de amenazas, agresiones, maltrato, lesiones y daños misóginos. Los tipos de violencia son física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y las modalidades de la violencia de género son familiar, laboral y educativa, en la comunidad, institucional y feminicida. Fue en el año de 1990 cuando Diana Russell junto a Jane Caputi teorizaron el concepto de femicidio como el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres. De esta manera, indicaron que el femicidio es la muerte de mujeres como resultado extremo de continuos actos de violencia, ya sea abuso verbal, abuso físico, violaciones, esclavitud, tortura, mutilaciones genitales, entre otros. Para 2009, Russell redefinió al femicidio como asesinatos de personas del sexo femenino por personas del sexo masculino porque son del sexo femenino. En el cambio de esta definición, se ampliaba el rango de cualquier mujer y por otro, se incluyeron todas las formas de asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres por el placer o deseos sádicos hacia ellas o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. El femicidio, como una forma de violencia extrema, responde entonces a un sistema simbólico de patriarcado que niega los derechos de las mujeres, reproducen el desequilibrio y la inequidad existente entre los sexos. En grados distintos, según Lagarde, todas las mujeres en México están sometidas a la sujeción de hombres e instituciones, de las familias, de todas las formas de organización social y las comunidades, hasta del Estado. La desigualdad de género es social y económica, pero también jurídica, política y cultural. La cosificación, el trato de las mujeres como cosas y no como seres humanos, prevalece en el maltrato cotidiano visible e invisible de las mujeres en las familias y parejas y es realizada por parientes, cónyuges y amistades. En otros círculos sociales es concretada por conocidos y desconocidos, por autoridades, gobernantes, funcionarios, representantes, dirigentes, profesionales, colegas y compañeros. Lagarde introduce al debate la responsabilidad en la prevención, tratamiento y protección de las mujeres ante la violencia de género que el Estado tiene y da paso al surgimiento de femicidio a feminicidio. Es así como ella redefine el término incorporando que la ausencia de sanciones y de castigo a los asesinos coloca al Estado como responsable por acción u omisión del feminicidio y este tiene que asumir su complicidad o responsabilidad directa. Es deber del Estado garantizar la libertad y la vida de las mujeres. El término a usarse en este tipo de crímenes de odio contra las mujeres es el de feminicidio, ya que feminicidio es el conjunto de crímenes de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad. Y cito, el feminicidio está conformado por el conjunto de hechos violentos misóginos contra las mujeres que implican la violación de sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida, culmina en la muerte violenta de algunas mujeres. Hay infinidad de sobrevivientes. Se consuma porque las autoridades omisas, negligentes o coludidas con agresores ejercen sobre las mujeres violencia institucional a obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuyen a la impunidad, de garantizar la vida de las mujeres, de actuar con legalidad y hacerla respetar, de procurar justicia y prevenir y erradicar la violencia que lo ocasiona. El feminicidio es un crimen de Estado. Fin de cita, según la Lagarde. En el feminicidio concurren en tiempo y espacio daños contra niñas y mujeres realizados por conocidos y desconocidos por violentos, en ocasiones violadores, y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales que conducen a la muerte cruel de alguna de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales. Los hay seriales e individuales.
Algunos son cometidos por conocidos, parejas, exparejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros de trabajo. También son perpetrados por desconocidos y anónimos y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son de hecho crímenes de odio contra las mujeres. Para que se dé el feminicidio concurren de manera criminal el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión parcial o total de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes, su ceguera de género o sus prejuicios sexistas y misóginos sobre las mujeres. María Salguero, una ingeniera geofísica originaria de la Ciudad de México, trasladó el trabajo en torno a los feminicidios en territorio nacional a un mapa de Google, el que vemos a la izquierda, en la parte superior, actualizado hasta el primer semestre de 2018. Allí esa imagen de satélite bañada de cruces, las rojas son los 1.649 casos de ese tramo del año de 2018. Las moradas son los 2.200 del 17, las 2.100 de 2016. Son las cruces azules. Los feminicidios aumentan. Del lado derecho, en el lado inferior, en el mismo sitio web que tiene ella, se van actualizando y ahí tenemos, por ejemplo, en el primer semestre, cómo está la cantidad de feminicidios. Es un sitio web muy interesante donde la autora ha ido documentando de una manera muy específica la gran cantidad de feminicidios que se dan con toda su tipificación, donde se pueden ir haciendo reportes por si alguien quiere consultarlo. Por otro lado, hay que destacar a Sergio González Rodríguez, que es el prologuista de esta edición. Y es importante por señalar la labor periodística que desarrolló en torno a los feminicidios en México, ya que se atrevió a explorar ámbitos oscuros y siniestros de nuestro tiempo. A través de sus ensayos y novelas confrontó la violencia, la crueldad, lo abyecto, con una conciencia del mal no solo como abstracción metafísica, sino también como fuerza acechante en el mundo social. A su valentía y lucidez se debe una visión del feminicidio en México que, sin eludirlo, supera el horror paralizante e indaga en los mecanismos que han hecho posible su recurrencia y expansión desde hace más de 2 décadas. Se le debe también, según Lucía Melgar, un cuadro minucioso, demoledor, de la violencia y degradación en que hoy vivimos, violencia que puede rastrearse antes del feminicidio en Ciudad Juárez, pero cuyo núcleo y claves explicativas se encuentran en los actos de barbarie que marcaron el territorio fronterizo desde 1993. Y cito al autor. El periodista es el historiador del presente porque es testigo y relator de los hechos cotidianos. Por ello tiene la obligación y responsabilidad de recordar todos los acontecimientos para contrarrestar el silencio y el miedo. No podemos considerar que sea normal el asesinato de mujeres, la ejecución, el desmembramiento de cuerpos, la desaparición de personas. No es normal que en este país las personas que exigen justicia desaparezcan o mueran. Tenemos que buscar nuevos cauces de participación ciudadana. Cuando los estudios sobre el feminicidio o la violencia eran todavía escasos, González Rodríguez captó las implicaciones de la crueldad e impunidad de los asesinatos misóginos, los efectos corrosivos de la transformación de los seres humanos en despojos desechables y la degradación social, política y personal que implica fomentar o tolerar la normalización de esa violencia extrema. De ahí su inmersión posterior en la crueldad de las decapitaciones, su estudio de la dimensión geopolítica para explicar la transformación del país en un campo de guerra. Y cito, estoy convencido de que el medio literario mexicano padece un trauma frente a la historia del presente en el país. Un ámbito que estaba allí pero que era secundario frente a la oferta cosmopolita del supermercado global. De pronto algo terrible se reveló de cuerpo entero. Yo le he llamado la grieta y regresaron al uso cotidiano palabras que parecían ya muy distantes. Sangre, plomo, guerra, policía, ejército, asesinados, muerte, peligro, daño, terror, silencio.
Todo desgarramiento profundo implica un episodio traumático y registra un duelo, que en este caso tiene dos grandes vertientes: la certeza frente a las ilusiones perdidas y el proceso de asimilación de una realidad indeseable. La corrupción, la impunidad, la bancarrota del Estado de Derecho, el desgobierno institucional en contraste con el gobierno de facto del crimen organizado, la violencia de género, la fatal vulnerabilidad de las clases marginales y la descomposición del tejido social fueron los elementos con que González Rodríguez ensambló, apoyado en documentos, testimonios y evidencias, un relato perfecto del horror, el mapa de un territorio devastado que más pronto que tarde se extendería hacia otras regiones del país, porque solo el mal suele propagarse con tal eficacia y rapidez, sobre todo cuando ese mal se tolera, se fomenta e incluso se crea en el núcleo de la sociedad. Por eso es importante reparar en él como prologuista de esta edición. Vayamos ahora sí al silencio de los cuerpos. En un recorrido ficcional, 9 escritoras mexicanas nos muestran una cartografía social del feminicidio en un intento para comprender la barbarie, mostrar la vulnerabilidad social y de género en un México donde solo las escrituras dolientes son las que hacen justicia ante el violento silencio. Las autoras se apropian de historias donde convergen personajes y escenarios que se unen por el nudo medular del horror, la cotidiana ausencia, los cuerpos mutilados, las personas desaparecidas. La cartografía de un complejo fenómeno social donde Orfa Alarcón, Raquel Castro, Gabriela Damián Mirabete, Iris García Cuevas, Susana Iglesias, Abril Posas, Ivonne Reyes Chiquete, Cristina Rivera Garza y Tania Tagle narran la realidad del país, evidencian los decesos diarios y rompen el silencio en páginas escritas con rabia y hartazgo en un México en el que aún se mata por denunciar, opinar o simplemente por ser mujer. El silencio de los cuerpos muestra las historias de mujeres violentadas, donde la crueldad narrada no es hipérbole ni ficción, sino cuerpos incontables, dolores inconsolables, vergüenzas escandalosas, donde uno se pregunta cómo México es capaz de fabricar quietamente vidas violentadas hasta su demolición. Los textos reunidos nos entregan no solo una especie de bitácora del naufragio del cuerpo de la mujer en el México de hoy, sino que establecen desde la intimidad de casos singulares un registro nómada y plural de los maltratos psicológicos, verbales y físicos vividos. Generalmente articulados como monólogos, testimonios, confidencias, las narraciones privilegian la voz en primera persona, la de mujeres que escriben sobre las mujeres y se escriben a sí mismas para que sus cuerpos se hagan oír, sobre todo cuando la escucha política es negligente e indiferente frente a hábitos que marginan, subordinan, atentan a la mujer y naturalizan el monopolio del hombre. Y cito a una de ellas, Abril Posas, que dice: son todas las maneras en que se puede violentar, desde el acoso verbal callejero hasta la tortura o el asesinato. No es solo la violencia física, también la psicológica o incluso la manera en que se normaliza o se hace menos cualquier queja de una mujer. Andas de argüendera o andas histérica. Fin de cita. Aquí voy a utilizar un esquema que realiza la doctora María del Carmen Dolores Cuecha Mendoza de la Universidad Autónoma de Tlaxcala para hacer una revisión de los textos. Reúne 9 cuentos escritos, El silencio de los cuerpos, por narradoras mexicanas que por experiencia conocen el miedo que vive una mujer. Los 9 relatos detallan desde una voz narradora de mujer el acoso, hostigamiento y secuestro, así como la violación, desaparición y muerte que sufren las protagonistas que transitan en los espacios más peligrosos de México: Ciudad Juárez, Michoacán, Acapulco, Nayarit, Guadalajara y Ciudad de México, por citar algunos de los lugares del país en donde se registra más violencia en contra de las mujeres. En estos espacios geográficos, las mujeres son violentadas por una sociedad patriarcal que las depreda.
El miedo de la mayoría de las protagonistas es el miedo de toda una sociedad silenciada por la violencia, aterrorizada y confundida por las muertes y el dolor, que genera inestabilidad y agudiza la fragilidad del ser humano en un juego de poder. Las diferencias con respecto a la sexuación, a la identidad sexual o a los gustos y prácticas sexuales se traducen en desigualdad y estigmatización, por lo que son reprimidas y castigadas con la expulsión, la violación o la muerte. Entonces iremos viendo cada una de estas clasificaciones, comentando someramente cada uno de los cuentos. Vayamos con la primera, del miedo al terror de vivir en un ambiente de violencia. El silencio de los cuerpos inicia con un texto de Cristina Rivera Garza, Sin nombre, ambientado en la soledad urbana y la decrepitud de la edad. Esta destapa de manera subliminal cómo a las mujeres asesinadas salvajemente las sepultan en notas rojas, cómo resuenan sus cuerpos fragmentados en los de las vivas, cómo se callan las calles frente a unos tacones perseguidos y raptados, condenando a otros muchos a no caminar donde quieran. Y cito, en la televisión seguían dando los mismos noticiarios. Las muertas eran ahora dos mujeres sin nombre como siempre, dos mujeres mayores. Evité ver las imágenes, pero escuché desde la cocina el recuento de los hechos. En el relato se narra la historia de una mujer de la tercera edad que vive sola en un departamento de una ciudad urbana cualquiera. Al ver en la televisión la violencia con la que dos ancianas son estranguladas y descuartizadas, le hace sentir miedo y pavor. Y la cuidadora que está a cargo de ella empieza a reflexionar con lo siguiente, y cito, ¿y a dónde se va uno mientras hierve el agua y se oyen a lo lejos, primero y más cerca, después, esos apremiantes zapatos de tacón que tratan de escapar de algo o de alguien en esa calle sola, esa calle solo aparentemente vacía, tal vez sin lograrlo, tal vez sin fin de siglo? El siguiente relato es de Estación Cora, de Ivonne Reyes Chiquete, que aborda el miedo a una sociedad machista que depreda a las mujeres. El relato narra la historia de una pareja, Rubén y Vanessa, que viaja a Nayarit en compañía de la hija de él, Camila, una niña de 10 años. Los tres esperan llegar al pueblo de Cora, donde él trabajó como médico del centro de salud de la localidad. Cora es un pueblo donde ahora la violencia es el común denominador. Violaciones, asesinatos y desapariciones de mujeres ocurren cada día, así como las muertes por el tráfico de drogas. En el pueblo reina el caos y los pocos pobladores viven con miedo. Por eso Rita, la mujer de 60 años que los recibe en el pueblo, los insta a que se marchen, pues en la noche ya no hay seguridad. Y cito, ya ven que algunos hombres creen que las mujeres son de su propiedad y que los tienen que obedecer en todo, y ellos hacen con ellas lo que quieran. El caso es que la mató y dejó a 3 niños sin madre ni padre. La violencia anda desatada, doctor, todos ejecutándose, todos contra todos. Los cuentos de terror no salen de leyendas caseras, sino de las espeluznantes cosechas necrológicas que a diario alimentan las tierras de Nayarit y de Sinaloa. Es lo que sobreentiende el viaje turístico por estos rumbos de 3 capitalinos en este relato. Más allá de mostrar que la libre circulación de las personas y el derecho a la vida no son una garantía en todo el territorio mexicano, las supuestas vacaciones de una pareja junto a una niña destacan sutilmente la omnipresencia en dichos estados de gestos machistas y de glosarios sexistas, premisas de una casa a la mujer. Y en esto les dice Rita, la anciana, sí, pero tengan cuidado con los retenes en la carretera. Ya no sabe uno si pararse o huir. Si el retén es del ejército, más vale detenerse, porque si no le disparan a uno, a matar. Pero si es falso, hay que acelerarle, porque los cabrones se llevan a las mujeres y nadie las vuelve a ver. El siguiente cuento es Reflex, de Aferil Posas. Es un relato que aborda el miedo y la melancolía que viven los familiares de una mujer desaparecida. El cuento narra la desolación de la familia y la interminable espera. Muestra un sistema de justicia hecho por y para hombres. Por tanto, su ineficiencia justifica el crimen e incita a su reproducción porque hay impunidad. El descubrimiento de la verdad
los obliga a constatar los efectos letales de la violencia de género, que no solo consiste en la agresión física, psicológica y verbal, sino en una serie de condiciones sociales que niegan la libertad del ser humano, su autonomía, su agencia y su capacidad de denuncia. Y cito, dice Marcela, la hija que narra el cuento. Desde hace 14 meses finjo que no quiero gritar en medio de esa simulación, ese optimismo maquillado con plastas disparejas y grotescas en todos aquellos que como si no lo hubieran descubierto se rindieron atrás, mucho antes que yo, y solo la buscan con Aves Marías y Padres Nuestros. La narradora de Abril Posas, en cuanto a ella revisita la biografía de su madre luego de su inesperada e inexplicable desaparición, a partir de la cadencia de una pesquisa y de una inmersión en el álbum fotográfico de sus padres, la hija va descubriendo la estrategia artística que la figura materna se había inventado para escaparse de la agobiante disciplina doméstica y conyugal y así gozar de su ser y hacer sin ser la mujer de. La violencia afecta a quien la ejerce y a quien la sufre en una cadena de terribles reciprocidades e incómodos compromisos, aunque la peor parte la llevan siempre los que ya no están, las golpeadas y desaparecidas, las que viven en el silencio y los que sufren por su ausencia, por su olvido. Descubrimos en el cuento que la mujer utiliza la fotografía como una evasión porque el esposo la maltrataba y resulta que es el que la mató. La hija va a descubrir en la fotografía esta imagen donde reconoce esa violencia intrafamiliar y también empieza a poder analizar el intento de suicidio de su padre. Y entonces dice lo siguiente: me pongo el vestido tinto de mamá de aquella foto, entro a la recámara y me paro junto a él un instante. De madrugada soy el carável que se le regresa de la misma manera en que la marea escupe un barco hecho pedazos. El efecto de la medicina lo regresa al sueño y sé que serán pesadillas hasta que regreso a subirle el desayuno sin el disfraz. Le doy una gordita de mantequilla y las tijeras de costura de mamá recién afiladas, por si tiene ganas de abrirse las venas de nuevo hasta desangrarse en sus propias tinieblas y no traerlo de vuelta. Como ella lo salva en su intento de suicidio, pues su manera de vengarse ahora es darle Vicodin para que en ese delirio, como ella se parece ahora mucho a su madre, se viste como su madre, para que el padre sienta que su madre está ahí para vengarse y que en un segundo intento posible de suicidio finalmente lo logra. Es muy tenebroso este cuento. En la siguiente categoría, hostigamiento, secuestro, violación y muerte, tenemos uno de los cuentos más estremecedores, Bato, de Orfa Alarcón. El relato está situado en Michoacán y trata acerca de la historia de Bato, una jovencita de 16 años de complexión gruesa. Mande. ¿El cuento anterior me lo podría repetir? Sí, ¿cómo se llama? Ajá, sí, por favor. Reflex. ¿Cómo, perdón? Reflex. Ok, muy bien. ¿Sí? De Abril Posas. Gracias. Ok. Bueno, volviendo con Orfa Alarcón, una jovencita de 16 años de complexión gruesa que se viste como un chico, con pantalones de mezclilla, y este aspecto hace que los jóvenes del barrio pues los hostiguen por su orientación sexual, ¿no? Y su forma de vestir contraviene la norma patriarcal de que las mujeres, como se deben de vestir las mujeres, ¿no? Más femeninas, vamos a decirlo así. Pero Bato es diferente, por lo que una pandilla de tipos rudos la va a secuestrar y para quitarle su aspecto, que ellos llaman de maribachan, la violan tumultuariamente y posteriormente la asesinan. Y cito, no era el cabello cortado como hombre lo que más me molestaba de la intrusa, ni su gordura, ni su playera de los tigres, 3 o 4 tallas más grandes que la suya, o que trajera los dedos llenos de anillos de fantasía. Tampoco mi mayor molestia residía en su risa fácil o en que usara colonia de hombre. Esto lo expresa su hermanastra porque el padre de un día para otro les trae a esta hermana que la tuvo con una aventura
Entonces es la inserción de no solamente de una hermana desconocida, sino de una hermana con una preferencia sexual diferente. Mediante el retrato de dos media hermanas cuya masculinización de parte de una es fuente de burla, rechazo y hostigamiento, Orfa Alarcón observa de qué manera el medio hogareño y el escolar reproducen y consolidan lo que debe ser y hacer una chica de unos 15 años. El tono confesional de la voz de su adolescente autodenuncia también la opresión y el opacamiento hasta el drama que padece la otra, la que no corresponde a los cánones femeninos establecidos. Bato sí sabe escribir. ¿Por qué eres así? Dice arriba de un dibujo en el que se ve más gorda, más cachetona, más tosca de la cara que como realmente es. Y abajo, con letras diminutas, nadie te quiere porque nadie te conoce. Ni siquiera tú porque no aceptas la verdad. Es lo que encuentra la hermana en el diario de Bato cuando Bato no aparece. Luego nos vamos con Raquel Castro en el cuento de Viva. El relato narra la historia de Marisela, una joven de 16 años cuya hermana desaparecida 10 años atrás ocasiona el sufrimiento en la madre, quien acude a todos los plantones y marchas que realizan los padres de otras mujeres desaparecidas. Marisela y su madre se mudan a vivir con la hermana de esta, Leonor, cuyo esposo se ofrece a apoyarlas. Posteriormente, cansada de la depresión de su madre y de acudir a los plantones, Marisela decide quedarse en la casa sin saber que su tío Rodrigo la acosará y bajo el efecto de su borrachera le confesará que asesinó a su hermana, quien insospechadamente se encuentra enterrada en el patio de la casa. Marisela tenía 6 años cuando su hermana desaparece y en el momento de la narración tiene 16 y todo el mundo le dice que se parece mucho a su hermana. Y dice ella: siento lástima de mi mamá, de mí misma, de Sabina. Siento también mucho coraje. Sé que es irracional, pero estoy furiosa contra Sabina por desaparecer, contra mi mamá por no haber seguido adelante con su vida y con la mía. Y sobre todo estoy furiosa conmigo porque no he podido hacer nada en todos estos años que no sea vivir la ausencia de mi hermana, porque la mamá no la deja salir a ningún lado por temor a que le pase algo. Raquel Castro, desde el soporte de la novela de Enigma, desmenuza el lugar tóxico y sórdido que puede ser la casa, primer lugar de violencia. Si muestra que sus principales presas son niñas, chavas, madres, desmantela la relación binaria, dominación, sumisión entre el sexo masculino y el sexo femenino. Desenmascara a las mujeres que participan en el mantenimiento de esta asimetría y llama la atención sobre aquellas que rompen esta dicotomía, ya sea por el bienestar o por el malestar de las mujeres, lo que indica que la violencia no es un problema estrictamente masculino, sino una construcción humana. Y ya cuando se sabe toda la verdad, pues es lo que va a terminar el cuento esta Marcela. Y dice: ayer enterramos a Sabina. Mi mamá está muy cambiada. No paró de llorar. Y ahora, aunque sigue muy triste, la vio distinta. Esto debe ser el cierre. No desentenderse del asunto, sino saber. Y yo siento algo parecido. Siento horrible. Siento alivio. Salgo a la escuela, a trabajar y miro a la gente a la cara. Me llamo Marcela. Me siento viva. El cuento de Tania Tagle se llama Lápido Serena. Relata la historia de una periodista de la Ciudad de México que vuela a Ciudad Juárez, Chihuahua, con el propósito de recopilar información que le permite escribir acerca de Susana Chávez, una activista gay asesinada en 1993 y a quien se le adjudica la frase "ni una muerta más". La periodista y narradora de la historia también es gay y encuentra un panorama desalentador para su propósito, ya que al ser Ciudad Juárez un foco rojo en el tema de asesinatos de mujeres, comprueba la ineficacia de las autoridades policíacas y las instituciones que por medio de la burocracia se hace cómplice de los asesinos. Y lo que le llama más la atención es el panorama de la ciudad, a la que describe de la siguiente manera. La ciudad que presumía su modernización parecía deshabitada, una ruina en medio del desierto. Locales abandonados, uno tras otro, en una hilera de cortinas grises y grafiteadas, vitrinas rotas y lonas desteñidas, vestigios de un pasado comercial que los discursos oficiales se empeñan en mantener con respiración artificial.
No me sorprendió lo poco que quedaba en pie tras la devastación, sino todo aquello que se había perdido. La ruina es lo irrecuperable. Al rendir homenaje a la poetisa y defensora de los derechos humanos, Susana Chávez, cuyo crimen relacionado con su activismo sigue impune, Tania Tagle despliega el diario íntimo y el cuaderno de apuntes de su protagonista heterosexual. Esta, a la luz del nacimiento de su amor lésbico, relee el feminicidio en Ciudad Juárez desde una urbe olvidadiza de sus muertas, más preocupada por la campaña de rehabilitación de su imagen, salpicada de huesos y de sangre, que por el aullido de las sirenas de las patrullas, insignia de la seguridad imperante. Y cito: había pasado todo el día indignada por la desmemoria, por la falta de conciencia de los habitantes de Juárez. Olvidar así a una mujer que perdió la vida luchando por ellos, intentando darles alguna voz. El ir y venir de la gente por las banquetas concentrada en sus cuitas me ofendía de una forma que no lograba comprender. ¿Cómo después de 12,000 muertos en 6 años pueden seguir saliendo a comprar pan en las mañanas? ¿Por qué les gusta vivir esquivando los balazos a la sombra del muro? Discriminación y muerte. Susana Iglesias, con Las Gallas, un relato polifónico que es narrado por la voz de prostitutas que sienten el escarnio público a través de groserías e insultos, así como el acoso de las autoridades que las desprecian por su ocupación y además les niegan sus derechos a ser tratadas con respeto y dignidad. Cuando son golpeadas brutalmente e incluso asesinadas por las golpizas y o mutilaciones, las autoridades no resguardan su seguridad, sino que abusan de ella. Tenemos entonces que son violentadas y discriminadas por ser mujeres y por ser prostitutas. Una de ellas expresa: el mundo está podrido, lo sabemos, aunque neguemos las marcas que llevamos, escondidas entre la ropa, entre sonrisas o palabras alegres, aunque nos esperancemos diciendo: no, jamás me va a pasar a mí, soy buena pese a todo, tengo buen corazón. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Ese es el último pensamiento que puede tocarte cuando todo está perdido, cuando te preguntas por qué estás más allá del carajo. Susana Iglesias urde su intriga en el sector de la prostitución, de donde brotan relatos orales de pedófilos, sicarios, proxenetas en el centro histórico de la Ciudad de México. La pasión criminal entre un delincuente y una prostituta, cuyo cuerpo es percibido como disponible por todos y para todos, y visto como tal desprovisto de dignidad y de derechos, sirve de plataforma para reflexionar sobre las fronteras turbias y permeables entre víctima y victimario, sobre todo cuando el último recurso para sobrevivir es la ley del talión. ¿Vienes a denunciar? Cállate primero con 2,000 pesos y ahorita encuentro al culero que te pegó. No te hagas pendeja. Seguro quisiste asaltar a un cliente o te madrió tu padrote por pendeja. Aquí ya las conocemos a todas. ¿Para qué no digas que somos iguales que el que te pegó? Te ofrezco una cosa. Lo encuentro porque lo encuentro. Me das los 2,000. Después lo busco. Si no me los das, te acuso de faltas a la autoridad. Según Osvaldo Estrada, esta realidad propia de una sociedad en la que impera la desigualdad de género, Iglesias nos ubica en un mundo violento, donde los padrotes y las autoridades abusan de las prostitutas, donde éstas trabajan por obligación o por gusto, ahí donde son violadas física y mentalmente, golpeadas, desaparecidas y asesinadas. Luego viene Consuelo de Tontos, de Iris García Cuevas. Narra la violencia y corrupción de la policía del estado de donde ella es oriunda, del estado de Guerrero. El relato aborda la historia de Blanca, una viuda de 40 años cuyo esposo fue asesinado en su taxi. Jamás esclareció el homicidio que ella presenció. La necesidad económica hace que ella trabaje el taxi de su esposo, pero una noche cualquiera la llaman para un viaje y resulta que la pasajera es asesinada en la calle. Inculpan a la taxista. Además, como la pasajera era hija de una magistrada de justicia, Blanca enfrentará al sistema de corrupción del comandante de policía y del ejército mexicano. Ayer asesinaron a 14 mujeres en diferentes puntos. Al menos no fui la única en hallar un cadáver. 86 oxisas en lo que va del año.
A ese paso es más probable que me maten por mujer que por taxista. Se estima que la mayoría de estas muertes están relacionadas con el crimen organizado. Las muertes y las vidas, diría yo, todos tenemos cola que nos pisa. La historia de Iris García Cuevas, jalonada por los preceptos del suspenso, la protagoniza en una de las ciudades más inseguras y corruptas del país, Acapulco, una taxista. El oficio móvil que ella ocupa, ejercido tradicionalmente por hombres, quebranta el papel materno y sedentario que el imaginario colectiva le pega al cuerpo de la mujer. Además, refleja los riesgos de la profesión, cuya vulnerabilidad incrementa de modo exponencial si una es la mujer, la cual, por ser un panóptico de los movimientos de la ciudad, se vuelve un socio o un blanco tanto de las redes criminales como de las autoridades corruptas. Cuando ella se da cuenta que ha caído en las garras de la corrupción, vamos a decirlo, expresa lo siguiente. Hay tres posibles reacciones ante el miedo. Atacas, huyes o te quedas pasmada como idiota. En la naturaleza, dentro de una manada, siempre hay un sujeto que se pasma. Está diseñado para ser presa fácil, para ser devorado por los depredadores mientras el resto escapa. Justo ahora me siento como la cabra idiota que se queda inmóvil cuando llega el lobo, con la esperanza de que no la vea. Peor tantito, soy la cabra que fue detrás del lobo y ahora espera quietecita adentro de la cueva a que el lobo regrese a devorarla. Última clasificación, un ideal. La vuelta a la vida de las mujeres asesinadas. Soñarán en el jardín de Gabriela Demián Mirabete. El cuento es narrado en dos planos, el factual y el virtual. Es un cuento futurista. En el primer plano, el grupo femenil, las argüenderas, se unen para encontrar apoyos y se pueda crear un espacio virtual en el que se traiga a esta vida a todas esas mujeres asesinadas. De esta forma, sus familiares y toda la gente podrá visitarlas y recordarlas, pero también servirá para educar a los hombres que asistan a visitar el jardín, a manera de cielo, el respeto hacia las mujeres, hacia todas las mujeres. Guardiana, la mujer de 94 años, que es la que custodia el lugar, llevó a idear este memorial a partir del siguiente hecho. Pero ella ya no podía dejar de percibir la ausencia de Paquita, ni los cadáveres de una y otra mujer. Eran demasiadas y todas, a ojos de la gente decente, parecían tener la culpa de lo que les había pasado. Ni siquiera se recuperaban sus nombres en las notas de los periódicos. Drogadicto asesina a su madre. Por despecho liquida a exnovia. Denuncia violación, la matan por argüendera. Gabriela Damián Mirabete, entre la ucronía y el relato de prospección, hace una radiografía de los discursos discriminatorios que posibilitan el asesinato diario de muchachas en el Estado de México. Al mismo tiempo hace visibles los focos de resistencia entretejidos por mujeres que aprovechan su experiencia o sus estudios superiores para reivindicarse como sujetos de la memoria del feminicidio y no como objetos de su amnesia. Dice la guardiana con un maestro joven. Es un consuelo de tontos, un consuelo para los vivos, pero no para los muertos. Si de verdad pudiera hablar con ellas, no sus siluetas, porque en el memorial son unas siluetas virtuales que pueden hablar con los niños que van al jardín y platican con ella, pero no las pueden tocar porque si las tocan les dan choques eléctricos. Y eso sirve para que aprendan a respetar las figuras, pero las siluetas hablan para que puedan recordarlas. ¿Qué nos dirían? Oigan, qué bueno que mi muerte les sirvió de algo, pero yo no me quería morir. ¿Cómo reparar el daño? ¿Puedes imaginar que alguna vez se les apiló en una torre de cuerpos anónimo? ¿Puedes creer que a ellas se les culpaba de su propia muerte? Nadie puede imaginar el dolor que experimentaron en sus últimos momentos. La antología El silencio de los cuerpos, relatos de feminicidios, publicada en México por Ediciones B en 2015 y prologada por Sergio González Rodríguez, autor de Huesos en el Desierto, es una prueba fehaciente del impacto mortal de la violencia de género en toda una comunidad, de lo que significa vivir como mujer en medio de la violencia, del papel de la escritura en un mundo dominado por el miedo y el terror,
y de la necesidad de luchar también desde el ámbito literario para erradicar la violencia contra la mujer, el acoso sexual, los feminicidios, la violencia institucional, para que esto no le suceda a ninguno más. Se ha visto que el feminicidio es el genocidio contra las mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. Todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y desde luego, todas coinciden en su infinita crueldad y son de hecho crímenes de odio contra las mujeres. El feminicidio sigue siendo una herida que lacera nuestra sociedad y un dolor que nos afecta a todos. La literatura nos ayuda a recordarlas y a mantenerlas en la memoria para seguir intentando el preservar la dignidad de la condición humana. Para cerrar, me gustaría incluir unos fragmentos de un texto de Cristina Rivera Garza del libro Dolerse, textos desde un país herido. Y dice, seguir escribiendo, porque la escritura, por ser escritura, invita a considerar la posibilidad de que el mundo puede ser de hecho distinto, porque la imaginación es otro nombre de la crítica y el otro nombre de la subversión, porque el que escribe no se adaptará jamás, porque a través de ese artefacto rectangular que es el libro nos comunicamos con nuestros muertos y todos los muertos son nuestros muertos, porque ante las preguntas, ¿vale la pena levantarme en la mañana temprano solo para seguir escribiendo? ¿Puede la escritura de hecho algo contra el miedo o el terror? ¿Desde cuándo una página ha detenido una bala? ¿Ha utilizado a alguien un libro como escudo sobre el pecho, justo sobre el corazón? ¿Hay una zona protegida de alguna manera invencible alrededor de un texto? ¿Es posible, por no decir deseable, empuñar o blandir o alzar una palabra? Mi respuesta sigue siendo sí, porque yo no olvido, porque no olvidaré, porque no olvidaremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Una excelente conferencia magistral. Damos pie a preguntas y comentarios de nuestros asistentes. Si gustan ponerlas aquí en el chat para que sean leídas. Mientras se animan, les digo que fue una visión así como abuelo de pájaro, porque bueno, son 9 historias muy desgarradoras, pero muy interesantes porque narran desde diferentes ópticas, desde la anciana que está muerta de pánico y siente ese medio de la cosa, desde vivir ante la ausencia y ante el enemigo que siempre acecha, desde el sentir, por ejemplo, en Estación Cora, cómo las cosas han cambiado, ¿no? Ese doctor que regresa y se da cuenta que el pueblo que dejó es otro y la viejita que lo asistía le dice, pues no viste a los que estaban colgados en el puente y ya no te puedes hospedar aquí, tienes que retirarte. Entonces es una realidad que se ha transformado y que la violencia está por doquier, ¿no? Entonces es abrumante y cómo va afectando también a las jovencitas, ¿no? Como por ejemplo en el relato de la madre que no tiene todavía la certeza de que su hija está muerta y sigue con la esperanza, y es hasta que su hermana es acosada por el tío y el tío borracho suelta toda la sopa, pues se descubre la verdad, ¿no? Entonces, la terrible verdad que muchas veces está en los feminicidios, que muchas veces no son con personas ajenas y distantes, sino que el enemigo está en casa, ¿no? O como en el que de Reflex, ¿no? Que gracias a una fotografía, cuando ella la vuelve a ver, dice cómo la memoria a veces nos hace reparar
y me doy cuenta entonces de esa mirada de mi madre y entonces me doy cuenta por qué llevaba un vestido de manga larga cuando la temporada era de calor, pues era para cubrir todos los moretones que traía, ¿no? Y cuando mi padre posa la mano sobre el hombro, entonces ya entiendo esa risa forzada de mi madre, esa sonrisa, ¿no? Como una mueca de dolor, de desprecio, y, o sea, todos esos indicios, ¿no? Entonces, son relatos muy, muy crudos, ¿no? Es una realidad muy, muy amarga, muy, muy impresionante. Y el de las prostitutas, no, pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Es el último y es así como que el tiro de gracia a esta realidad donde ya uno no tiene imaginación para la depravación humana, realmente. Por aquí nos comenta el doctor Vladimir Guerrero. Muchas felicidades a la doctora Torres Torija. Uh-huh. Y Andrea Corral pregunta, ¿cuál cree que es el cuento más fuerte de todos los que compartió? Pues a mí Reflex me impactó mucho porque la hija, ella está, cuando dice que llevo tantos meses atendiendo a mi padre, llevándole el desayuno, atendiéndole la ropa y todo, lo que pasa es que no podía reparar mucho en la anécdota, ¿no? Entonces, en una de esas, el padre se va a uno donde están unos lotes baldíos y se corta las venas, pero no se las corta bien. Entonces, ella lo salva y dice, bueno, ¿por qué se fue mi papá ahí? ¿Qué estará haciendo ahí? Entonces, trata de indagar un poco. Y cuando llega a la casa, como que vuelve a ver otra vez el álbum familiar y repara en esa fotografía. Y entonces empieza a atar cabos que su mamá se metía a clases de fotografía, clases de cocina, clases de costura, a muchas clases por liberarse un poco de la violencia que tenía en casa, ¿no? Y como ella se había ido muy jovencita de la casa, pues ella se había ido con una imagen idílica de la relación de sus padres cuando era algo totalmente diferente. Entonces, cuando descubre esta verdad, ella sigue atendiendo a su padre, pero en lugar de darle ranitidina, le empieza a dar Vicodin para que su padre esté en el delirio. Y entonces le empieza a dar un tormento chino. Se viste como su madre y entonces en el desayuno le da su juguito de naranja, pero le pone las tijeras de costura de su mamá para que crea que es como que su mamá que está ahí. Por eso dice, para ver si ahora se vuelve a suicidar, pero a ver si ahora sí lo logra. Entonces es bien siniestro ahí el cuento, ¿no? Dice, bueno, es que cómo se lucha, o sea, cómo asimila una verdad tan terrible, ¿no? Está muy bien logrado el cuento. Ay, qué fuerte. Uh-huh, Debe sí, ser como muy impactante leerlo. También sí. voy a leer otros comentarios y luego le cedo la palabra, perdón, a Vladimir Guerrero y después a Carla Carmona. Uh-huh. Es interesante de parte de Erika Andrea Arisme. Es interesante cómo, aunque son diferentes escritoras con cuentos distintos, la visión central sigue siendo igual en todas: el miedo, la incertidumbre, el pánico, la injusticia. Y Paola Andujo comenta, concuerdo, es increíble cómo la literatura retrata la realidad, aunque actual en la que vivimos. Felicidades, doctora. Gracias. Raquel Castro comenta, maestra, entonces el libro es tipo crónica, son historias verdaderas o son completamente historias ficticias basadas en la violencia contemporánea. Son historias ficticias basadas en la violencia contemporánea. O sea, uno ha leído tanto, les digo, si gustan luego les paso ese sitio en internet que yo me metí y de veras que uno se da cuenta que conoce nada más la punta del iceberg de los feminicidios, cuando viene clasificaciones y todo, no, es que es un mundo, y esta persona, la que hace los mapas, hace una investigación y ahí se pueden ir reportando. Entonces, hay mucho que se está investigando ya en torno a esto, pero los cuentos, pues fue un proyecto de escribir en torno a los feminicidios y yo creo que el resultado es muy interesante porque es muy plural, no hay dos cuentos iguales en el planteamiento de la temática, que eso es muy interesante porque lo hace muy diverso, muy heterogéneo. Okay. Cedo la palabra al maestro Vladimir Guerrero.
Oh, primero que como ya estamos con el tiempo encima, entonces, bueno, hola a todos, a todas, a todes, que hable o que pregunte Carla mejor. Si ya queda tiempo un poquito, tomo la palabra. Ok. Gracias, maestro. Primero que nada, maestra, fue un deleite haberla escuchado. Bueno, siempre es un deleite escucharla respecto a estos temas Gracias, Carlita. trágicos como de los feminicidios. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos evitar que este tipo de literatura se lea con una intención morbosa? Vengo de una conferencia que hablaba sobre los títulos amarillistas respecto a los feminicidios aquí en Chihuahua y me llama mucho la atención la línea delgada para el escritor de reportar o denunciar una problemática y la siguiente que es caer en el morbo del lector. Fíjate que la experiencia lectora en la primera revisión del texto fue que cuando tú lees la nota periodística, o sea, te impacta, pero como que es el dato duro, pero creo que la ficción te estruja más. O sea, yo leía los cuentos y, ¡ay, Dios! Decía, yo sé que es una ficción, yo sé que es un cuento, yo sé que este personaje no existe, pero sé que hay muchas mujeres como ella, que hay muchos casos como esto. ¿Sí? Leía el de las prostitutas y yo decía, ay, y deja tú por las palabrotas, deja tú por el lenguaje, porque es el contexto, ¿no? Entonces va de acuerdo, porque aquí dices, aquí la violencia tiene que estar cargada de esta intensidad, ¿no? En algunos vamos a decir que es un poco más velada y en otros es mucho más intensa. Pero yo creo que hay mucho cuidado en la manera de manejar la forma de plasmarlo y no que haya en ningún sentido apología de la violencia. Yo creo que cada uno de los cuentos sí te invita a un reflexionar sobre ello. O sea, ¿en dónde está la justicia? ¿Qué está pasando con las familias? Porque, por ejemplo, esta muchacha que el tío la acosa y en la borrachera le suelta toda la sopa, como les decía, la mamá sigue yendo a todas las marchas y demás, y luego se enfrenta no solamente con las autoridades, sino los que están siendo los dueños de la zona ya no les permiten hacer sus marchas y demás, y entonces cómo se tiene que luchar para poder esclarecer los hechos. Es una lucha terrible. Entonces yo creo que es una forma de abordar una realidad que a veces se quiere silenciar. Entonces yo creo que es una forma diferente de darle voz y memoria a todos aquellos que han sido silenciadas. Y que es terrible, que no se saben los nombres, pero aún y cuando aquí se les ponga el de un personaje ficticio, yo creo que es muy válido para de alguna manera no olvidar que es algo que está sucediendo. Te digo, ese último mapa, yo decía, bueno, 2018 está muy distante, pero están las fechas actuales y te sigue impresionando. Me dice, ¿cuántas cosas no sabemos todavía? O no se visibilizan los datos más recientes, ¿no? Piensas que, ay, bueno, hace 5 años, no, es terrible, terrible. Muchísimas gracias, maestra. Sin duda ha sido una conferencia muy, muy interesante y se enriquece mucho con estas preguntas y comentarios de los asistentes. Me voy a permitir leer la constancia. Cito, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia a la doctora Mónica Torres Torija González por su valiosa participación como conferencista en la 43ª Semana del Humanismo, Ética y Educación como herramientas contra la brecha social, con su conferencia magistral Cartografía Social del Feminicidio en el Silencio de los Cuerpos de Sergio González Rodríguez, llevada a cabo de manera virtual el lunes 4 de octubre de 2021 de 16 a 17 horas. Firman el doctor Armando Villanueva Ledesma, director de la Facultad de Filosofía y Letras, y el maestro Alejandro Chávez Ramírez, secretario de Extensión y Difusión Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta constancia se la enviaremos vía virtual. Muchísimas gracias, maestro.
No, muchas gracias, Karen, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a la siguiente conferencia del doctor Javier Camargo. Y pues continuamos. Muchas gracias a todos. Ok. Bueno, bye.